Y si te dijera que el hombre responsable de llevar el Evangelio a más lugares que cualquier otro apóstol era el mismo hombre que pasaba las mañanas enviando cristianos a la muerte? No es una historia de héroes desde el principio. Es la historia de una transformación que incluso 2000 años después sigue siendo una de las más inquietantes y fascinantes de toda la historia de la humanidad. Su nombre era Saulo, y antes de convertirse en Pablo, el misionero más grande que el mundo haya conocido, era la pesadilla de todas las comunidades cristianas del Mediterráneo. Esta es la historia de quién era realmente, de dónde venía, qué hizo y qué sucedió en aquel camino polvoriento que cambió para siempre no solo su vida, sino también la trayectoria del mundo occidental. Para comprender a Pablo, primero hay que familiarizarse con ese mundo. Estamos en el siglo I después de Cristo. El Imperio Romano lo controla todo, desde Gibraltar hasta los desiertos de Mesopotamia. Sus calzadas de piedra atraviesan montañas y llanuras. Sus soldados marchan en formación perfecta por las ciudades. Su ley es absoluta. Y su crueldad, cuando es necesaria, no conoce límites. Dentro de este imperio existe un pueblo que nunca se ha rendido por completo: los judíos. Dispersos por toda la cuenca mediterránea, pero con el corazón firmemente arraigado en Jerusalén, portan siglos de fe, sufrimiento y esperanza. Y dentro de sus comunidades palpita una creciente tensión. Un nuevo grupo comienza a extenderse, un grupo que invoca el nombre de un hombre llamado Jesús de Nazaret, crucificado por orden de Poncio Pilato, y que, según sus seguidores, resucitó de entre los muertos. Para muchos líderes judíos, esto era herejía, una mentira peligrosa, una amenaza al orden, a la tradición y a la identidad sagrada del pueblo. Y entre ellos había un joven que defendía esta creencia con una intensidad que pocos podían igualar. Tarso, una ciudad cosmopolita, próspera y estratégicamente ubicada en la región de Cilicia, en lo que hoy es el sur de Turquía, fue una ciudad donde el griego, el arameo, el latín y decenas de otras lenguas convivían en un mismo mercado. Fue una ciudad que produjo pensadores, comerciantes, filósofos e individuos ambiciosos. Fue allí donde nació Saulo, en el seno de una prestigiosa familia judía. Su padre era fariseo y ciudadano romano, una combinación singular y poderosa. Esto significaba que Saulo nació con dos mundos en su interior: la herencia sagrada de Abraham y la ciudadanía del imperio más grande de la tierra. Desde muy joven, Saúl fue educado para sobresalir. Aprendió el griego de la cultura, el arameo de las sinagogas y el hebreo de las sagradas escrituras. Creció escuchando la ley de Moisés como si cada palabra fuera un ladrillo en la construcción de la identidad de su pueblo. Y cuando llegó el momento de profundizar sus estudios, Saulo fue enviado al lugar más sagrado del mundo judío, Jerusalén. En Jerusalén, Saulo se sentó a los pies de Gamaliel. Para los judíos de aquella época, esto equivalía a estudiar con el más grande maestro de su generación. Gamaliel era un hombre de profunda sabiduría, con un conocimiento de las escrituras como pocos, y respetado incluso por quienes no compartían sus opiniones. Allí, Saulo devoró cada texto, cada ley, cada tradición. Era brillante, ferviente, un perfeccionista. Cada detalle de la ley debía cumplirse con absoluta precisión. Cada desviación, corregida. Cada herejía, combatida. Fue en esa misma Jerusalén donde Saulo comenzó a oír hablar de los seguidores de Jesús. Al principio, tal vez solo fue un murmullo en los callejones de la ciudad, un grupo de galileos que insistían en que su maestro había resucitado, que era el Mesías prometido, que la alianza se estaba renovando. Para Saulo, esto era inaceptable, porque según la ley judía, un hombre que había muerto crucificado era considerado maldito. ¿Cómo podía ser este hombre el Mesías? ¿Cómo podía alguien seguir tales enseñanzas y seguir llamándose judío? Y entonces sucedió algo que Saúl no solo presenció, sino que aprobó. Algo que años después describiría con un dolor que ninguna palabra podría borrar por completo. Esteban era un hombre diferente, lleno de gracia, decían.
Sus ojos brillaban con una certeza que irritaba e inquietaba a los líderes religiosos. Predicaba en las sinagogas con una elocuencia desconcertante. Usaba las propias escrituras para argumentar que Jesús era el cumplimiento de todo lo que Moisés había prometido. Fue juzgado por el Sanedrín, el Tribunal Supremo judío, y cuando llegó el momento de defenderse, Esteban no se acobardó. Al contrario, miró a aquellos hombres poderosos a los ojos y dijo algo que ninguno de ellos estaba preparado para oír. Dijo que ellos habían traicionado y asesinado al justo. Dijo que el templo de piedra no era el lugar donde Dios quería habitar. Pronunció la verdad más incómoda que se podía decir en aquel momento. Y fue entonces cuando terminó el juicio y comenzó la brutalidad. Arrastraron a Esteban fuera de las murallas de la ciudad. Lo tiraron al suelo y comenzaron a arrojarle piedras, una tras otra, con una brutalidad que buscaba silenciar no solo al hombre, sino también el mensaje que portaba. Esteban, mientras su cuerpo era aplastado piedra a piedra, alzó la vista y dijo, con los labios aún moviéndose, que perdonaba a quienes lo estaban matando. Y allí, custodiando las capas de los que apedraban, estaba Saulo, asintiendo, aprobando, quizás incluso sintiendo que estaba haciendo lo correcto. La Biblia dice que ese día, Saúl aprobó la muerte de Esteban. Una frase breve pero de enorme trascendencia. Tras la muerte de Esteban, algo se aceleró en Saúl, como si aquella sangre hubiera encendido una llama que ya no podía controlar. Se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y Saulo estaba en el centro de todo. Casa por casa fue entrando. Hombres y mujeres fueron llevados a la fuerza, hechos prisioneros. Algunos lo perdieron todo. Otros perdieron su libertad. Y algunos, sus vidas. La Biblia dice que ese día Saulo aprobó la muerte de Esteban. Una frase breve, pero de enorme trascendencia. Tras la muerte de Esteban, algo se aceleró en Saulo, como si aquella sangre hubiera encendido una llama que ya no podía controlar. Se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y Saulo estaba en el centro de todo. Casa por casa fue entrando. Hombres y mujeres fueron llevados a la fuerza, hechos prisioneros. Algunos lo perdieron todo, otros perdieron su libertad, y algunos sus vidas. Los cristianos huían. Se dispersaron por Judea, Samaria y regiones lejanas. Pero en lugar de apagar la llama, la persecución de Saulo tuvo el efecto contrario. Avivó las brasas. Pero Saulo no se dio cuenta de esto. O tal vez sí, y eso lo enfureció aún más. Saulo pidió al sumo sacerdote una autorización para ir a Damasco, una ciudad a unos 200 kilómetros al norte de Jerusalén. Era una ciudad donde la nueva fe había llegado y estaba creciendo. Saulo quería ir allí, arrestar a los seguidores del camino, como se les llamaba, y traerlos de vuelta a Jerusalén encadenados. Se marchó, con sus cartas, con su autoridad, con su certeza. Pero en ese preciso instante, todo estaba a punto de cambiar de una manera que ni Saulo, ni nadie más en el mundo podría haber imaginado. Imagina una cena. Una caravana de hombres marchando bajo el abrasador sol sirio, el polvo que levantan sus pasos, el olor a sudor y cuero, el sonido del viento en las llanuras abiertas. Saulo al frente, decidido, con la mirada fija en el horizonte donde Damasco ya comenzaba a vislumbrarse como una promesa lejana. Y luego, una luz. No era una luz cualquiera. No era el resplandor del sol del mediodía, que ya era bastante intenso. Era una luz que venía del interior, que penetraba, que envolvía, que parecía viva. Saulo cayó. Simplemente cayó al suelo. Y de la luz surgió una voz que le habló directamente, en hebreo, la lengua sagrada de su alma. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esas palabras simples y devastadoras. Saulo estaba de rodillas, con los ojos cerrados ante la luz cegadora, el corazón acelerado, y formuló, quizás con voz quebrada por la confusión y el miedo, la única pregunta que tenía sentido en aquel momento.
¿quién eres, Señor? Y la respuesta lo cambió todo. Yo soy Jesús, a quien vosotros perseguís. Jesús, el crucificado, aquel a quien Saulo había considerado maldito, aquel cuyo nombre había intentado borrar de la faz de la tierra, casa por casa, ciudad por ciudad. Era él, vivo, glorioso, y le hablaba a Saulo como si lo hubiera conocido antes de que Saulo existiera. Cuando Saulo intentó levantarse y abrir los ojos, se dio cuenta de que no podía ver. La luz le arrebató la vista, no como castigo, sino como preparación, porque había cosas que Saulo necesitaba ver con otros ojos antes de poder volver a ver con los suyos. Llevaron a Saulo de la mano hasta Damasco. El hombre que partió como un león llegó como un niño, sin vista, sin comida, sin bebida, durante 3 días. El mismo número de días que Jesús pasó en la tumba. No sabemos qué pensó Saulo durante esos 3 días de oscuridad, pero podemos imaginarlo. Podemos sentir el peso de cada recuerdo que debió haberle atormentado, cada cristiano que había arrestado, cada familia que había destruido, cada rostro que había visto ser arrastrado, y sobre todo, el rostro de Esteban. Esos ojos que miraron hacia arriba mientras moría y pidieron perdón por quienes lo estaban matando. ¿Qué es la conversión, después de todo? No se trata simplemente de cambiar de opinión sobre una doctrina. Se trata de verte a ti mismo tal como eres. Se trata de mirar en tu propio corazón sin excusas. Se trata de sentir el peso de lo que has hecho y comprender que, aún así, hay alguien dispuesto a llamarte por tu nombre. Saulo estaba en esa habitación oscura, experimentando exactamente eso. En Damasco vivía un discípulo llamado Ananías, un hombre común y corriente, un cristiano que había oído hablar de Saulo de Tarso y que, como todos los demás, tenía motivos de sobra para temer ese nombre. Entonces Ananías tuvo una visión. Una voz le ordenó que fuera a la casa de un hombre llamado Judas, en la calle Recta, y que buscara a Saulo de Tarso. Ananías no era un cobarde, pero era humano, y respondió con brutal honestidad: «Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los sumos sacerdotes para arrestar a todos los que invocan tu nombre». Era una objeción legítima, completamente razonable. Saulo no era un enemigo cualquiera, era el enemigo. Pero la respuesta que recibió fue simplemente esta: «Ve porque este hombre es un instrumento escogido por mí para llevar mi nombre ante los gentiles, sus reyes y el pueblo de Israel». Ananías fue. Entró en la habitación donde Saulo estaba, sentado en su tercer día de oscuridad y silencio, y llamó a aquel hombre hermano. Hermano. Una sola palabra que contenía un universo de gracia. El perseguidor llamado hermano por el perseguido. Ananías impuso las manos sobre Saúl, y las escamas cayeron de los ojos de Saúl. Recuperó la vista, fue bautizado, comió y se puso de pie. En ese momento, Saulo de Tarso había dejado de existir, y Pablo el apóstol comenzó. Pero la transformación interior no resuelve los problemas externos, y Pablo tenía a ambos bandos en su contra. Cuando comenzó a predicar en las sinagogas de Damasco que Jesús era el Hijo de Dios, la gente se quedó perpleja. ¿No es este el que perseguía en Jerusalén a los que invocaban ese nombre? No lo entendían, y muchos no querían entenderlo. Los líderes religiosos de Damasco querían matarlo. Montaban vigilia en las puertas de la ciudad, día y noche, esperando la oportunidad de eliminar a quien ahora llamaban traidor. Los discípulos tuvieron que bajar a Pablo por la muralla en una cesta, de noche, como un fugitivo. El que había llegado como perseguidor, se marchó como perseguido. Cuando fue a Jerusalén e intentó unirse a los discípulos, estos le temieron. No creían que fuera un verdadero discípulo. La desconfianza era comprensible, pero también una soledad profunda. Pablo se encontró en una situación extraña. Quienes antes habían sido sus aliados, ahora querían su muerte, y quienes debían haber sido sus hermanos en la fe, temían mirarlo a los ojos. Fue Bernabé quien le abrió las puertas.
Bernabé, cuyo nombre significa Hijo de Consolación, tomó a Pablo de la mano y lo condujo ante los apóstoles. Les contó lo sucedido en el camino a Damasco y dio testimonio a favor de aquel hombre al que pocos se atrevían a defender. Sin Bernabé, quizá Pablo nunca habría encontrado su lugar en el movimiento que impulsaba. La historia a veces gira en torno a gestos generosos que nunca reciben el reconocimiento que merecen. Lo que siguió es una de las historias de viajes más extraordinarias de la antigüedad. Pablo se fue, y luego regresó, y se fue otra vez, y regresó, y se fue por tercera vez, siempre con el mismo propósito, pero en direcciones diferentes, llegando a ciudades que jamás habían oído el nombre de Jesús de Nazaret. Cruzó el mar Mediterráneo en frágiles embarcaciones, soportó tormentas y naufragó al menos 3 veces. Caminó cientos de kilómetros por calzadas romanas, llevando solo lo esencial. Dormía a la intemperie, pasó hambre, tuvo frío. En cada ciudad a la que llegaba, Pablo buscaba primero la sinagoga, el lugar donde se reunían los judíos, y comenzaba a debatir sobre las mismas escrituras que los oyentes conocían. Y cuando lo expulsaban de las sinagogas, iba a las plazas, a los mercados, a las casas particulares. El mensaje era imparable. En la ciudad de Filipos fue arrestado y golpeado junto con su compañero Silas. Los arrojaron a la prisión más profunda, con los pies sujetos a cepos de madera. ¿Y qué hicieron Pablo y Silas aquella noche, con sus cuerpos doloridos y su libertad perdida? Cantaron, rezaron, volvieron a cantar. A medianoche, un terremoto sacudió la prisión, las puertas se abrieron de golpe, las cadenas se soltaron. El carcelero, horrorizado por lo que vio, quiso suicidarse, creyendo que todos habían escapado. Y Paul gritó en la oscuridad: «No te hagas daño, porque todos estamos aquí». Esa escena revela algo sobre Pablo que ningún tratado teológico podría comunicar mejor. Podría haber huido, pero no lo hizo, porque el carcelero también necesitaba oírlo. En Atenas, Pablo caminó solo por las calles de la ciudad más intelectual del mundo antiguo. Estatuas por doquier, templos dedicados a dioses con nombres, historias, rivalidades y debilidades. Un bosque de mármol consagrado a la religión humana en todas sus formas. Allí llevaron a Pablo al Areópago, el lugar donde los filósofos atenienses se reunían para debatir nuevas ideas. Y Pablo, aquel judío de Tarso que había sido instruido en las escrituras hebreas, se presentó ante la élite intelectual del Mediterráneo y comenzó a hablar. No atacó, no condenó, no empezó citando pasajes bíblicos que nadie conocía. Dijo que había visto un altar con la inscripción «Al Dios desconocido» y que había ido allí para presentar a ese Dios. Era un genio de la comunicación. O quizás era el Espíritu Santo quien hablaba a través de él. Probablemente ambas cosas. Algunos rieron cuando habló de resurrección. Otros dijeron que querían saber más. Y algunos creyeron. La semilla había sido plantada en el suelo más fértil y resistente del mundo antiguo. En Corinto, Pablo se quedó más tiempo. Trabajó como fabricante de tiendas de campaña para no depender económicamente de nadie. Predicó en la sinagoga. Fue expulsado de la sinagoga. Predicó en la casa de al lado. Y allí permaneció 18 meses. La comunidad de Corinto era un reflejo de la complejidad del mundo. Ricos y pobres, judíos y griegos, esclavos y ciudadanos libres, personas con pasados complicados y presentes llenos de conflictos. Pablo los amaba con una intensidad que se desbordaba en cada línea de las cartas que les escribió. Fue a los corintios a quienes Pablo escribió esas palabras que aún hoy se leen en bodas, funerales y momentos de profunda emoción humana. Palabras sobre el amor. Que el amor es paciente, que el amor es bondadoso, que el amor nunca falla. Un hombre que había enviado cristianos a prisión escribió el himno más hermoso jamás compuesto sobre el amor. La ironía de la gracia es incomparable. En algún momento de su vida, Pablo hizo una lista, no una lista de logros, una lista de sufrimientos.
5 veces recibió de los judíos los 40 latigazos menos uno. 3 veces fue golpeado con varas. Una vez fue apedreado y dado por muerto. 3 veces naufragó. Pasó una noche y un día en el fondo del mar. Enfrentó peligros en los ríos, peligros de ladrones, peligros de sus propios compatriotas, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Padeció hambre y sed. Tuvo frío, sin la ropa adecuada. Y sin embargo, continuó. ¿Por qué? ¿Qué lleva a un hombre a soportar todo esto? No era ambición, no era la búsqueda de fama ni riqueza. Era algo que él describía como una necesidad interior, como si el mensaje que transmitiera fuera más importante que cualquier sufrimiento que el mundo pudiera infligirle. Escribió: «He aprendido a estar contento en cualquier situación en la que me encuentre». No nació así, lo aprendió. Y aprender implica dificultades. Hubo resistencia, hubo noches en las que la satisfacción debía elegirse, no simplemente sentirse. En las cartas de Pablo hay un momento de intimidad devastadora, un momento en el que el apóstol abandona cualquier atisbo de invulnerabilidad y habla de algo que él llama una espina en la carne. No dice qué es. Los eruditos lo han debatido durante siglos. ¿Una enfermedad crónica? ¿Un problema de visión? ¿Una debilidad emocional? ¿El recuerdo de lo que hacía antes de su conversión? Lo que Pablo quiere decir es que pidió 3 veces que le quitaran esa espina. 3 veces, con fe, con sinceridad, con la misma fe que había fundado iglesias por todo el Mediterráneo. Y la respuesta que recibió no fue una cura, fue una sentencia. Una sola sentencia que Pablo atesoró durante el resto de su vida. Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El hombre más influyente del movimiento cristiano primitivo no era un hombre sin limitaciones, era un hombre que había aprendido a lidiar con ellas. Al final, Pablo llegó a Roma. No como lo había soñado, no como un viajero libre que llegaba para predicar en las plazas, sino como prisionero, encadenado, tras un proceso legal que se había prolongado durante años. Apeló a César, haciendo uso de su derecho como ciudadano romano, para intentar conseguir un juicio justo. Y la ironía reside en que fue precisamente esta apelación la que lo catapultó al centro del poder mundial. En Roma, Pablo estaba bajo arresto domiciliario. Un soldado lo custodiaba encadenado en todo momento. Pero Pablo recibía visitas, escribía cartas y predicaba a todo aquel que acudía a él. Sus cartas escritas durante este periodo se encuentran entre las más profundas de toda la colección bíblica, escritas por un hombre encadenado, pero con una libertad interior que desconcertaba y fascinaba a todos los que lo conocían. Escribió a los filipenses: «Alégrense siempre en el Señor. Otra vez les digo, alégrense». Encarcelado, incierto sobre su propio futuro, alegre. Pablo fue ejecutado en Roma alrededor del año 67 después de Cristo, durante el reinado del emperador Nerón. La tradición sostiene que fue decapitado, una muerte más rápida que la crucifixión, un privilegio que le otorgaba su ciudadanía romana. Pero lo que Pablo dejó atrás era imposible de lograr. 13 cartas que conforman gran parte del Nuevo Testamento. Comunidades cristianas establecidas en ciudades de toda la cuenca mediterránea. Una teología que intentó, con una profundidad sin precedentes, articular el significado de lo ocurrido en el camino a Damasco. Cuando Pablo escribió sobre la gracia, no se refería a un concepto abstracto. Describía lo que le había sucedido. Cuando escribió que Dios elige a los débiles para avergonzar a los fuertes, sabía que hablaba de sí mismo. Él, que había sido el más celoso, el más capaz y el más entregado de los perseguidores, había sido elegido no por mérito, sino por gracia. Esto hizo que su teología fuera interna, visceral, personal. No era doctrina, era autobiografía. Hay una pregunta que la historia de Pablo nos hace imposible evitar. Si Saulo de Tarso, el hombre que destruyó familias cristianas con sus propias manos, pudo transformarse, ¿qué nos dice esto sobre los límites de la gracia? ¿Qué nos dice sobre la capacidad humana de cambio?
¿Qué nos dice sobre cómo juzgamos a las personas por lo que fueron, sin darles la oportunidad de convertirse en lo que pueden llegar a ser? Los cristianos de Damasco tenían razón al desconfiar de Saulo. No tenían forma de saberlo. Ananías tenía razón en dudar. Era racional, era prudente. Pero la historia no se doblega ante la prudencia. Se doblega ante lo impredecible, ante lo imposible que sucede, ante el enemigo que se convierte en el aliado, ante el perseguidor que se convierte en el mayor defensor de aquello que intentó destruir. Pablo no se dejó abrumar por el peso de su pasado. Lo llevaba como un recordatorio constante del poder de la gracia. Cuanto más grande es el pasado, más claro es el futuro. 2000 años después, las cartas de Pablo se siguen leyendo en más idiomas que cualquier otro documento de la antigüedad. Sus ideas sobre la fe, la gracia, el amor y la resurrección han moldeado filosofías, construido civilizaciones y dado forma a debates que aún continúan. Y todo comenzó con un hombre que cayó al suelo, cegado por la luz, en un camino polvoriento cuando se dirigía a una ciudad siria. Paulo no era un héroe perfecto. Era un hombre complejo, contradictorio en algunos aspectos, intenso en todos ellos. Un hombre que había cometido actos terribles y que dedicó el resto de su vida a intentar no borrar el pasado, sino redimirlo, transformándolo en combustible para algo más grande que él mismo. En definitiva, la historia de Paulo nos deja una enseñanza sencilla e inquietante. Ningún pasado es tan pesado como para impedir un futuro. Y ninguna persona está tan definida por lo que fue que no pueda convertirse en algo que jamás imaginó. Saulo de Tarso dedicó los primeros años de su vida adulta a destruir las creencias ajenas. Pablo de Tarso, en cambio, dedicó los últimos 30 años a construir comunidades, escribir cartas y viajar por mares y montañas para compartir una experiencia que lo había transformado por completo. Y ahora les dejo con una pregunta que no necesita respuesta hoy, pero que merece ser considerada. Si la persona menos esperada de tu vida pudiera transformarse por completo, ¿qué diría eso de las personas que ya has descartado? ¿Y qué diría de ti mismo? La historia de Pablo no trata sobre religión. Trata sobre la identidad, sobre lo que sucede cuando alguien se enfrenta a su propia realidad y decide, incluso por miedo, no mirar hacia otro lado. Gracias por leer hasta aquí. Si este video te conmovió de alguna manera, si te hizo reflexionar sobre algo que has estado guardando en tu interior, quiero saberlo. Escribe en los comentarios. Una palabra, una frase, una pregunta. Este espacio fue creado para eso. Si aún no formas parte de esta comunidad, regístrate ahora y activa las notificaciones. Cada semana te traemos historias como esta, contadas con profundidad y respeto, porque creemos que el pasado todavía tiene mucho que decirnos en el presente. Nos vemos en el próximo video.